Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Estados Unidos anuncia un recorte de 240 millones de euros en su aporte a la ONU. La Audiencia Nacional Española deja en libertad a 3 yihadistas de Daesh a la espera del juicio. Egipto ejecuta a 15 condenados de Daesh por terrorismo en 2015 en el Sinaí. Y el asesor informático del asesinado fiscal Nisman ha acusado de partícipe necesario del delito. Estos son los titulares de hoy, como les decíamos, de unas noticias que va a comentar Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Comenzamos con esta primera noticia que nos habla de Estados Unidos y de la ONU. Tras el desaire a la administración Trump votado en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada por su declaración en favor del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, la embajadora de Estados Unidos en la ONU anunció que el presupuesto para dicha organización el próximo bienio 2018-2019 sufrirá una reducción histórica de 240 millones de euros respecto a los 4.500 del bienio anterior. En la actualidad, Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto total de Naciones Unidas, más del doble de lo que pone el siguiente en la lista, que es Japón, que no llega al 10%. Antes incluso de la citada votación, Haley dijo que su país recordaría el voto la próxima vez que otro pidiera apoyo financiero o político o cuando se le volviera a reclamar ser el primer contribuyente de Naciones Unidas. La verdad que cuando he visto las cifras me ha llamado la atención, porque yo suponía que Estados Unidos pagaba más que los demás, pero no tanto más que los demás. Desproporcionado. Es totalmente desproporcionado. O sea, más de la quinta parte de los 190 y pico países o 200 países que componen Naciones Unidas, que me parece una barbaridad. Y esto que se ha puesto como algo escandaloso, pues yo he hecho las cuentas y es un 5% menos, ¿eh? O sea que tampoco van a tener que salir a trabajar en horas extras los empleados de Naciones Unidas, ni va a pasar nada, pero es como, vas a perdonar la expresión vulgar y barrio bajera, pero es como ser prostituta y poner la cama, así se dice en español. Y la ha suavizado mucho. Lo he suavizado mucho, pero es que vamos a ver, si encima, porque esto no ha sido una votación contra Israel, de las cuales hay 5 por hora en Naciones Unidas. Esta es una votación contra Estados Unidos por una decisión que fue tomada en el año 95, que cuando fue tomada nadie dijo nada, absolutamente nada, y solamente ahora Trump ha decidido hacerla efectiva. ¿Y qué es lo que dice tal declaración? Pues reconoce lo que es una realidad de hecho, que Jerusalén es la capital de Israel, sin que ello vaya en desmedro, y así lo aclaró el presidente Trump en su locución, en que esto va a condicionar a las negociaciones. Es más, él por primera vez se pronunció en favor de la solución de los dos estados. Incluso hay quien anda por allí diciendo de que están presionando para que la autoridad palestina tenga su capital también en Jerusalén, en un barrio de Jerusalén Este. Pues habría que ver la fórmula para que no choque con la ley básica esta de que Jerusalén es indivisible, y para que pueda ser capital de 2 estados. Me imagino que una de las soluciones más sencillas es llamarla a la ciudad con nombres distintos, porque los árabes no la llaman Jerusalén, la llaman Al-Quds, que quiere decir la sagrada. Yo lo recuerdo de la televisión israelí de siempre, que en las emisiones en árabe, pues la única palabra que entendía algo decían Ur Salim al-Quds, Ur Salim, que es Jerusalén al-Quds. Entonces lo decían así, y son 2 ciudades pegadas una a la otra, como ha pasado aquí mismo. Tenemos en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, están pegadas y no pasa nada por ello, y una podría ser capital de un país y la otra capital del otro. Así que si Abu Dis o algún barrio del este de Jerusalén puede serlo, ¿por qué no? Pero bueno, todo esto está para decir de que lo que ha hecho Estados Unidos con su declaración es algo totalmente inocuo, y que tampoco ha despertado la ola de muertes y matanzas y rebeliones. La nueva intifada, ¿no? Y las intifadas que habían amenazado. Es más, ha sido mucho más
peligrosa la declaración que recuerdo perfectamente de Obama en la Universidad del Cairo unos meses antes de que empezase todo este desbarajuste de Oriente Próximo que se llamó las primaveras árabes y luego la guerra de Siria y todas las guerras consiguientes, pues eso sí que ha sido peligroso. Esto de decir lo que es una verdad a gritos, y ya alguna vez creo que di este mismo ejemplo, es como el cuento del emperador desnudo, pero solamente que ahora es el emperador Trump el que está diciendo a los periodistas y a los políticos de otros países que están desnudos. Que Jerusalén es la capital, como obviamente es, porque aparte de todos los países que tienen representación diplomática en Israel, aunque tengan su residencia y su embajada en Tel Aviv, cuando van a presentar las credenciales, ¿a dónde van? Pues van a Jerusalén, porque es ahí donde está el gobierno, y es ahí donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es ahí donde está la Knesset, y es ahí donde está todo el Tribunal Superior de Justicia. Ahí es la capital, y no hay forma de hacerlo entender a la gente de que lo políticamente correcto sería correcto solamente si fuera real, pero cuando lo políticamente correcto no se corresponde con la realidad, es una tremenda tontería y nada más. Nos situamos ahora en España. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 3 yihadistas que fueron juzgados la semana pasada por pertenencia a Daesh, justificando su decisión en el estado en el que se encuentran las deliberaciones y en el tiempo que llevan privados de libertad, desde noviembre de 2015. Aunque los magistrados aclaran que este acuerdo no prejuzga el fallo, sí adelanta que con toda probabilidad no van a ser condenados a los 7 años que solicitó la Fiscalía en sus conclusiones definitivas. En las provisionales había 9, por los delitos de adoctrinamiento. Durante la vista, la fiscal consideró probado que la policía tuvo que detener en 2015 a los acusados porque tenía indicios de que podían cometer un atentado inminente contra un centro de reunión de musulmanes del credo sufí en el barrio de Prosperidad de Madrid. Bueno, luego veremos la noticia siguiente, porque realmente es paradójico verlas juntas en el mismo día en los titulares. Aquí en la Audiencia Nacional hay 3 yihadistas que, según la policía, estaban a punto de atentar no solamente contra gente, sino contra su propia gente, contra musulmanes de credo sufí en el barrio de Prosperidad. Quiero recordar a los oyentes que hace poco menos de un mes en el Sinaí, pues Daesh atentó contra unas mezquitas de sufís y masacró a 300 personas. O sea que no iban a tener medias tintas tampoco con esta gente. Y ahora resulta que, como ya en vez de juzgarlo por 9 años, los van a igual van a ser 7 o 5, que a mí me parecen totalmente inocuos ante la gravedad del problema, pues encima los mandan a casa, no sea cosa de que se quejen porque están demasiado tiempo detenidos. Yo realmente esto de entiendo que el tema de los derechos judiciales, los derechos humanos, todo es perfecto, pero cuando estamos hablando de terrorismo, esto es otra cosa. Esto es como cuando un país está en estado de guerra y se captura al general enemigo, y entonces no le vas a pedir que cumplan las mismas condiciones del reglamento o de la Constitución respecto a lo que se puede hacer o no se puede hacer. Y esto tendría que estar amparado por la ley, no porque ahora vamos a tomarnos la ley por nuestra cuenta. No, tendría que estar amparado por la ley, que el terrorismo es un crimen excepcional que afecta a toda la sociedad y que atenta directamente contra la integridad física de los ciudadanos. Y lo que atenta contra la integridad física, que es también los asesinatos de género, la pedofilia, etcétera, etcétera, todo esto tendría que entrar en una categoría de que las cosas tendrían que medirse un poco mejor que como en este caso las ha medido, a mi forma de ver, la Audiencia Nacional. Egipto. Las autoridades egipcias ejecutaron a 15 personas por su implicación en acciones terroristas en la península del Sinaí, donde el ejército se enfrenta a grupos armados extremistas y donde el pasado noviembre tuvo lugar un brutal ataque que dejó más de 300 muertos en una mezquita frecuentada por sufíes, el atentado al que te referías hace unos momentos. Los condenados fueron encontrados culpables de atacar un puesto de control del ejército en agosto de 2013 en la ciudad de Al-Arish,
capital de la provincia del norte del Sinaí y en torno a la que se concentra la actividad de los grupos extremistas, lo que causó la muerte de un oficial y 8 soldados. Según la directora de Justicia Criminal de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, este es el mayor número de ejecutados recientemente en un mismo día y destacó que los condenados no tuvieron un juicio justo. Según Amnistía Internacional, en 2016 se llevaron a cabo 44 ejecuciones en Egipto, frente a las 22 de 2015 y las 15 de 2014. Bueno, aquí era lo que anunciaba antes, ¿no? El contraste. En Egipto, pues juicios sumarísimos. En cuanto, pues, de alguna manera se sabe que alguien pertenece al grupo terrorista, no se mira, no hay muchos miramientos a ver si participó exactamente, no participó, si los interrogatorios fueron llevados a cabo según con todas las garantías o sin las garantías, y se lo cargan y no pasa nada. En España nos pasamos para el otro lado, nos pasamos 10 pueblos para el otro lado y los soltamos a los terroristas que estaban a punto de cometer un atentado de este mismo calibre, y en el peor de los casos, en el peor de los casos, van a estar 5 años en la cárcel, que tampoco, porque si se portan bien, pues a los 3 y pico estarán de vuelta en la calle, solamente que más instruidos en la fabricación de explosivos, en la radicalización religiosa, etcétera, etcétera, que para eso van a tener un cursillo gratis en los patios de las cárceles. Caso Nisman. El juez argentino Julián Ercolini procesó al técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador del fiscal Alberto Nisman en la causa por la muerte del procurador. Lo acusa de presunto partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas y le dictó un embargo de sus bienes. El mismo juez dictó el procesamiento de 4 guardaespaldas de Nisman por presunto incumplimiento de los deberes y encubrimiento. Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra el Centro Comunitario Judío AMIA, apareció muerto con un tiro en la cabeza en enero de 2015, días después de realizar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista. Pues ya ven, en 3 frases hemos dicho presunto como 5 o 6 veces. Y cuando hicimos la primera entrevista, o las primeras 2 entrevistas, que las recuerdo muy bien, en cuanto supimos de la muerte de Alberto Nisman, una fue con Gustavo Perendic, la otra con Pilar Rahola. Ellos dos lo conocían perfectamente y personalmente, y dijeron, ni por asomo esto fue un suicidio. Y esto fue la tesis con la que se quiso marear la perdiz. También hubo un periodista argentino, Damián Pachter, que se enteró de la muerte de Nisman antes que la policía, cosa que extraña, ¿no? Porque ¿quién lo comunicó? Pues él tuvo que exiliarse, ahora tuvo que huir a Israel, ¿no? Sí, ha tenido que huir a Israel. Por suerte trabaja muy bien allí en iNews, en un informativo en español, y todo este embrollo no es más que, bueno, me estoy metiendo en un berenjenal, espero que esto no me acarree problema, pero esto es un crimen de Estado y lo ha sido desde el primer momento, solamente que en vez de ser un magnicidio como cuando mataron a Kennedy o a Lincoln o a Rabin, esto es al revés, aquí los grandes matan al más pequeño, por eso es un crimen de Estado, es terrorismo de Estado amparado. No se sabe exactamente en qué coordenadas, pero todos en sitios afines al gobierno que había entonces, porque era el único que beneficiaba la muerte de Nisman, pero no solamente por eso, sino porque toda la investigación, toda la policía, todos los guardaespaldas, todo el personal que estaba implicado en este tema tiró balones fuera, e incluso algunos jueces a los que nosotros desde Radio Sefarad alguna vez entrevistamos porque estaban muy cercanos al tema del Holocausto. Todos estaban temblando por lo que la presidenta o las instancias de ese gobierno fascineroso podía llegar a ser. Aunque fuera elegido democráticamente, su acción era mafiosa. Y ahora yo lo único que no entiendo de esta acusación es que lo dice partícipe necesario el delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. A ver, yo que
que entiendo muy poco de leyes, para mí un homicidio con uso de armas es un asesinato, porque a menos que alguien de pronto esté discutiendo y se acalore en el debate y encuentre una pistola ahí, pues tal. Pero cuando esto responde a una planificación, a un esquema tan complejo de partícipes, socios, allegados, cómplices, silenciados, coimas, mordidas y todo para acallar a esta persona, esto es un asesinato, y es un asesinato de Estado, esto es terrorismo de Estado, y tendría que, si la Argentina no es capaz de juzgarlo, pues que deje a las instancias, a la Corte Penal Internacional que lo juzgue, porque solamente se hace cargo ese tribunal penal cuando las penas o las acusaciones son de lesa humanidad, como son en este caso, y cuando el país no es capaz de brindar garantías judiciales. Aquí vemos procesos que están detenidos hace más de 20 años con demandas de acusaciones ahora de traición a la patria por encubrimiento de esos hechos terroristas, y con lo que dentro todavía no sabemos si dentro de unos meses o dentro de algunos años se va a decir, por favor, con todas las letras, que esto ha sido un asesinato, porque no existe el homicidio simple por el uso de armas, a menos no en las circunstancias en las que murió el fiscal Nisman. Terminamos aquí esta parte del informativo, unos segundos, y volvemos con la agenda cultural. Bueno, Raquel, espero que me tranquilice con la noticia cultural. Que ahora cambiamos acelerado de tono. Hombre, entre el terrorismo y lo de el caso Nisman, que es indignante, sí. Pero te voy a intentar cambiar el humor, comentándote. 2017 un poquito. Exacto. Comentándote que este 29 de diciembre es el último día, la última oportunidad que tenemos para visitar, si estamos en Madrid, la navideña, la Feria Internacional de las Culturas. Uh-huh. Que no es la de la Plaza Mayor. No, ese es el mercadillo navideño. Claro, no, lo digo para que la donde gente pueden sepa. comprarse los gorros más horribles de la historia. Exacto. Y tomar el tradicional bocadillo de calamares y sidra. Esto es en el Matadero, en Centro Cultural Matadero. Uh-huh. Les hablamos de la presencia de la Embajada de Israel y del Centro Sefarad de Israel en esta Feria Internacional de las Culturas. Recuperamos ese reportaje en el que hablábamos con Jesús Arcos de la Embajada y con Mirta Maidana de Sefarad Editores, que era la responsable de esta caseta de Sefarad de Israel, de lo que podíamos encontrar en las dos casetas, en los dos stands. Información completa sobre Israel, cómo llegar, qué ver, qué hacer. Uh-huh. Cualquier ayuda que necesiten los que estén interesados en visitar el país o en conocer un poquito más su cultura y su sociedad, y también libros, gastronomía, productos kasher y toda la oferta que se ofrece desde el stand del Centro Sefarad Israel. Nos lo explicaba en este caso Mirta Maidana, y nos ofreció un café muy rico que han denominado el café sefardí. Muy bien. Pero bueno, todo eso lo tienen. Es verdad, es verdad. Tienen el reportaje, les ponemos el enlace para que recuperen todo lo que nos contaban Jesús y Mirta. Uh-huh. Y luego seguimos hablando de amigos, Jorge, pero en este caso en Tel Aviv, porque tenemos una noticia por, creo que segunda vez en 2 años, se muda Dickler, libros en español. Ya saben que es esta librería, hemos hablado alguna vez, 2 o 3 ocasiones con sus responsables. Es una hermosa librería que tiene libros en español en Tel Aviv, la única, me atrevería a decir, con sitio físico. Uh-huh. Porque por supuesto está Torre de Babel Ediciones y algunos otros valientes que editan en castellano en Israel, pero en Dickler en libros podemos encontrar libros de temática o no judía, de autores o no judíos, pero siempre en castellano. Estaban en Dizengoff, en la calle Dizengoff, uh-huh. Y ahora vuelven a Allenby, donde estaban hace años, pero se trasladan al 37, casi esquina con la calle Bialik, o sea que no, la zona no puede ser más bonita y más deliciosa.
sorpresa y más literaria. Y aparte que de uno a otro tampoco hay más de 1 kilómetro. No. O sea, caminando porque se cruzan Allenby con Dizengoff y a partir de allí, bueno, los que iban para el norte ahora tienen que ir para el este. Eso, te tienen que acercar un poquito más a la playa. Ah, pero es para el que direcciona a la playa, el claro, 37. Bialik. Allenby con Bialik está más hacia la playa. Ajá. Hace mucho que no vas por ahí, ¿eh? No, pero está bien. Bueno, decirles que los mismos responsables de Declare dicen que nos agradecen nuestra fidelidad a prueba de mudanzas. Eso Así es. que nada, ahí estaremos la próxima Igual vez que inventan el visitemos concepto. Tel Aviv. Es como ahora está de moda los food trucks, pues igual inventan el book truck. Bueno, está un poco inventado. Hay una biblioteca circular en Tel Aviv Sí, que pero también book está en la truck playa, ¿eh? En español. Ah, en español, eso, en español, eso sí. Ya. O sea, también Vale. está el bibliobús, también está aquí en España, Bueno, pero y que haya un hablando... bibliobús en español por las playas de Tel Aviv ya sería la Ojalá. moda. Bueno, seguimos hablando de literatura, de libros, porque les anunciamos la próxima publicación de Aprendiendo a Vivir de la gran Clarice Lispector. Aprendiendo a Vivir es una selección de las mejores crónicas de Lispector publicadas en el Jornal do Brasil. La autora, la Clarice, que aquí encontramos, es el ama de casa que se enfrenta a los problemas domésticos, el presupuesto familiar, la sopera que hay que devolver, la mudez crónica del teléfono, la educación de los hijos, problemas cotidianos. 2 décadas y media después de la aparición de su primer libro, cuando ya figuraba en las enciclopedias como uno de los grandes nombres de la literatura universal, no intenta ser literaria en estos textos que compone como ella misma afirma abuela máquina. Para muchos nos comentan desde Ciruela, la editorial que presenta este título, el inesperado placer de descubrir la manera libre y osada en que Clarice se enfrentó a la tarea de escribir semanalmente para un periódico supondrá una maravillosa sorpresa. Pues con esta sorpresa nos despedimos por hoy hasta mañana solamente, o sea que tienen 24 horas para reponerse de nosotros y volver a contactar aquí con Radio Sefarad, especialmente con Raquel y yo también aquí al lado. Hasta mañana, les esperamos.